metamorfosis. No recuerdo exactamente cuando empecé a notar que mi sombra ya no era del todo mía. Al principio eran detalles tan pequeños que los atribuí al cansancio. Un retraso de milisegundos cuando cruzaba una calle bajo el sol de mediodía. Un ángulo extraño en la silueta proyectada contra la pared del pasillo cuando iba al baño a las 3 de la mañana. Una curvatura adicional en lo que debería ser el contorno limpio de mi cabeza. Pensé que eran migrañas con aura. O quizás estrés postraumático leve después de lo de mi hermana. Pero luego vino la noche en que la vi moverse sin mí. Estaba sentado en el sillón leyendo un foro de gente que juraba haber visto sombras autónomas. La lámpara de pie proyectaba mi silueta bastante nítida contra la pared blanca. Leí un comentario particularmente perturbador y, sin querer, me moví un poco hacia adelante. Mi sombra no. Se quedó exactamente donde estaba, con los hombros relajados, la cabeza ligeramente ladeada hacia la derecha, como si estuviera escuchando algo que yo no oía. Pasaron 3 o 4 segundos eternos antes de que mi silueta recordara que debía seguirme y se deslizara hacia adelante con un retraso que sentí en los huesos. Apagué la luz de un manotazo. Me quedé sentado en la oscuridad respirando por la boca como si hubiera corrido 10 kilómetros. A la mañana siguiente intenté racionalizarlo. Reflejo retinal, fatiga ocular, sugestión. Pero ya no podía ignorar que algo estaba mal con la proporción de mis extremidades proyectadas. Los brazos parecían más largos de lo normal. Y no solo un poco. Demasiado largos. Como si pertenecieran a alguien que mide 2,10 metros y no a mí, que apenas llego al 1,72. Decidí grabarme con el celular mientras dormía. Pensé que si era sonambulismo o algún trastorno parasomnio podría verlo. Coloqué el teléfono en la mesita de noche con la cámara frontal activada y modo nocturno. A la mañana siguiente revisé el video. Las primeras 2 horas y media eran normales. Yo durmiendo de lado, respirando regularmente, alguna patada ocasional. Luego, a las 3:17, mi cuerpo se quedó completamente inmóvil. No respiración, no micromovimientos, nada. Parecía una estatua, pero la sombra en la pared se levantó. No fue un efecto de luz ni un fallo de la cámara. La silueta negra se despegó lentamente del contorno de mi cuerpo como si alguien estuviera quitando una calcomanía muy pegajosa. Primero los hombros, luego la cabeza, que se estiró un poco más de lo humanamente posible, después los brazos que se alargaron hasta casi tocar el techo aunque yo seguía acostado. La cosa se puso de pie sobre la cama, pero sin tocarme. Se quedó allí un momento, inmóvil, observándome dormir. Luego giró la cabeza hacia la cámara. No tenía ojos, claro. Solo negrura. Pero sentí que me miraba directamente a través de la pantalla, a pesar de que el video ya había sido grabado 12 horas antes. La sombra levantó una mano, dedos demasiado largos, 3 articulaciones visibles en cada uno, y la acercó al lente. La punta del dedo índice tocó el cristal de la cámara desde el otro lado de la realidad. El video se llenó de interferencia estática durante 7 segundos. Cuando volvió la imagen, la sombra ya no estaba sobre la cama. Estaba detrás de mí. Mi cuerpo seguía durmiendo plácidamente de lado. Pero la silueta negra ahora estaba de pie junto a la cabecera, inclinada sobre mí. La cabeza se había deformado. El cráneo se había estirado hacia atrás como si alguien tirara de la piel desde la nuca. De la zona occipital le salían 4 protuberancias puntiagudas. No eran cuernos. Eran patas. Patas delgadas, segmentadas, con una curvatura de artrópodo. Me desperté gritando antes de llegar al minuto 2:48 del video. Quemé el teléfono en el patio trasero esa misma tarde. No quise verlo más. Pero ya era tarde. Al día siguiente empecé a sentirlas. No era dolor exactamente. Era presencia. Algo que se movía debajo de mi piel, pero no como gusanos. Más bien como dedos muy finos que tanteaban desde el interior, midiendo la distancia hasta la superficie. Sobre todo en la espalda, los hombros y, lo peor, en el cuero cabelludo. Cuando me tocaba la nuca sentía pequeños bultos duros bajo la piel. Al principio pensé en lipomas o quistes sebáceos. Pero al tercer día uno de ellos se movió bajo mi dedo.
Se deslizó unos centímetros hacia la oreja y luego volvió a su sitio como si hubiera cambiado de opinión. Fui al dermatólogo. El doctor me miró raro cuando le dije que sentía cosas moviéndose. Me mandó una biopsia de uno de los bultos más grandes. Cuando me pusieron anestesia local y empezaron a cortar, escuché un sonido que nunca olvidaré. Un chasquido húmedo y muy suave, como cuando separas dos pedazos de hígado crudo. El doctor se quedó congelado. Sacó algo con la pinza. Era negro, brillante, del tamaño de un grano de arroz, pero con forma de semilla alargada. Lo puso en un frasco. Mientras lo hacía, la semilla se dobló en dos y luego se estiró como si intentara escapar del vidrio. ¿Qué demonios es esto?, murmuró. No supe qué contestar. Solo quería irme. Esa noche soñé que estaba colgado del techo de mi habitación. No con cuerdas. Con hilos blancos que salían de mi propia espalda. Mi cuerpo colgaba flácido, cabeza hacia abajo, boca abierta. De mi boca salía otro hilo más grueso que llegaba hasta el piso. En el suelo había cientos de formas negras pequeñas moviéndose en círculo, como hormigas alrededor de miel. Desperté con la boca llena de saliva espesa y amarga. Me levanté y fui al espejo del baño. Mi pupila izquierda tenía una forma extraña. No era redonda. Era una rendija vertical muy fina, como la de un felino, pero dentro de la rendija había otra rendija perpendicular. Un 8 acostado. Un símbolo de infinito negro dentro de mi ojo. Y entonces lo vi. En el reflejo, detrás de mí, mi sombra ya no estaba pegada a mis pies. Estaba de pie por su cuenta, a medio metro de distancia, con las patas occipitales completamente desplegadas. Eran 8. Largas, articuladas, terminadas en ganchos curvos. La cabeza se había partido en dos longitudinalmente, como una nuez abierta, y de la grieta salía una especie de probóscide translúcida que palpitaba. Me giré violentamente. No había nada. Solo la pared vacía. Pero cuando volví a mirar el espejo, la sombra ya estaba otra vez detrás de mí, pegada, obediente. Como si nada hubiera pasado. Empecé a evitar los espejos. También las ventanas por la noche, las pantallas apagadas, el charco de agua en la calle, cualquier superficie reflectante. Porque cada vez que me veía reflejado, la discrepancia era mayor. Los brazos más largos, el torso más estrecho, la cabeza más pequeña y puntiaguda. Y siempre esas 4 protuberancias en la nuca que ya no intentaban disimularse. La piel de mi espalda empezó a agrietarse en patrones geométricos. No eran heridas. Eran líneas de segmentación, como el abdomen de una araña. Cuando pasaba la yema de los dedos sentía que debajo había algo segmentado, duro, quitinoso. Una noche no pude más y me rasuré la nuca con una navaja. Quería ver qué había debajo. Error. Cuando quité el pelo, la piel no era humana. Era grisácea, brillante, con una textura de plástico mojado. Y en el centro, perfectamente simétrico, había un opéculo. Un párpado vertical de unos 4 centímetros de largo. Cuando lo toqué, se abrió. No había ojo detrás. Había una boca. Pequeña, circular, con dientes cónicos muy juntos y una lengua negra que se movió una vez, como probando el aire. Cerró de golpe cuando acerqué la linterna. Grité tanto que un vecino llamó a la policía. Les dije que había sido una pesadilla. No me creyeron del todo, pero se fueron. Esa misma noche intenté suicidarme. No con pastillas ni con una soga. Con un cúter. Quería cortarme la nuca, sacar lo que fuera que estaba viviendo ahí dentro. Hice un corte profundo, horizontal, de oreja a oreja. No salió sangre. Salió un líquido blanco lechoso, espeso, que olía a formaldehído y a ozono. Y con el líquido salieron hilos. Miles de hilos blancos microscópicos que se movían como si tuvieran vida propia. Algunos se clavaron de nuevo en la carne. Otros se arrastraron por el piso hacia las rendijas de la puerta. Me desmayé. Desperté en el hospital. Me habían encontrado tirado en el baño por el mismo vecino que llamó a la policía antes. Los médicos estaban desconcertados. Decían que la herida era limpia, profunda, pero que había cicatrizado en cuestión de horas. Me enseñaron una foto. La nuca estaba cerrada. No había puntos. Solo una línea fina rosada. Pero en la foto se veía claramente que la línea no era recta. Formaba un patrón.
Una doble hélice que se cruzaba consigo misma varias veces. Me dieron el alta al tercer día. Me dijeron que había tenido un episodio psicótico agudo y me recetaron olanzapina y lorazepam. No me lo tomé, porque ya no era solo mi sombra. Ahora también eran las sombras de los demás. En la calle veía como algunas personas tenían un retraso mínimo en su silueta. Sobre todo gente joven. Sobre todo gente que pasaba mucho tiempo frente a pantallas. El retraso era de fracciones de segundo, pero estaba ahí. Y en algunos casos, pocos, pero cada vez más, la sombra no solo se retrasaba. Se desviaba. Tomaba un ángulo imposible. Se alargaba hacia mí, como si me reconociera, como si supiera que ya estoy parcialmente convertido. Ayer encontré un video en mi galería que no recuerdo haber grabado. Era una toma desde arriba, como si la cámara estuviera pegada al techo. Yo estaba sentado en el sillón mirando mi celular. Pero no era mi celular actual. Era uno antiguo, de los que tenían teclado físico. El modelo que quemé hace meses. En el video, mi sombra se levantó sola. Caminó hasta la pared. Se detuvo. Giró la cabeza hacia la cámara, hacia mí, hacia el futuro yo que está viendo esto. Levantó una mano con 8 dedos. Los movió lentamente, como diciendo hola. Luego se metió dentro de la pared. Literalmente. La negrura se hundió en el yeso como si fuera agua. Desapareció. Y en el lugar donde estuvo la sombra apareció una silueta nueva. Más pequeña. Más delgada. Con patas largas saliendo de la cabeza. Era mi hermana. La que desapareció hace 4 años. La que nunca encontraron. La que, según la policía, se había ido voluntariamente porque tenía problemas mentales. En el video, la silueta de mi hermana levantó la mano igual que yo. 8 dedos. Luego se dio la vuelta y caminó hacia mí, que seguía sentado mirando el celular sin darme cuenta de nada. Se detuvo detrás de mi nuca. Y entonces la cámara hizo zoom. El opérculo en mi nuca se abrió. Y la lengua negra salió a saludar. El video termina con un último cuadro congelado. Mi cara mirando el celular, sin expresión, y detrás de mí, decenas de sombras más pequeñas trepando por las paredes, todas con la misma forma. Todas con patas en la cabeza. Todas mirándome. No sé cuánto tiempo me queda antes de que el opérculo principal se abra del todo. No sé si cuando eso pase seguiré siendo yo dentro. Solo sé una cosa con certeza. Si algún día ves tu sombra quedarse quieta cuando tú te mueves, apaga la luz inmediatamente. Y si aún así la sigues sintiendo detrás de ti, tápate los oídos. Porque lo último que escucharás antes de que termine el cambio es un chasquido muy suave, como cuando se abre una cáscara de nuez. Y luego, solo oirás hilos, muchos hilos, tejiendo.